Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que se encuentran viendo este video del análisis de la obra de los funerales de la mamá. Hoy, 24 de septiembre, me encuentro junto a mis compañeros Juan Sebastián Gómez Méndez. y Devia Juliana Devia. Prada. No sé qué habrá pasado con mi compañera, a lo mejor se le quedó apagado el micrófono, pero ahí está. Continuando, los funerales de la mamá. Es una selección de 8 relatos escritos en 1962 que expone gran parte de lo que se venía en sus obras futuras de Gabriel García Márquez. ¿Y de qué estoy hablando? De la línea del realismo mágico. Y me preguntarán qué tal ese realismo mágico que se aplica en muchas obras, como las de Cien años de soledad, La hojarasca. El realismo mágico el realismo es que se toma un tema común exaltándolo y convirtiéndolo en algo común. Un ejemplo en eso lo encontramos en esta obra que hoy estamos analizando de los funerales de la mamá grande. Los funerales de la mamá grande en sí trata de acerca de un funeral que es la muerte de dicho personaje principal del que estamos hablando y vamos a nombrar mucho en el día de hoy, o sea, la mamá grande, que era la dueña de un pueblo completamente, desde las luces hasta las sombras. Cuando dicha mamá muere, se adelanta un funeral de muchos días que cuenta con la asistencia de personas de distintos puntos del país hasta de otros países. Y todo esto se realiza en Macondo. Macondo, el mundo creado por Gabriel García Márquez, se desarrollan muchas obras allí, como La hojarasca, la más importante, Cien años de soledad, y este cuento que estamos analizando hoy, que es Los funerales de la mamá grande. Como dije anteriormente, se encuentran los relatos de, de otros, se encuentran relatos en esta misma obra, como también la siesta de un martes, en este pueblo no hay ladrones, la unión de curas, los pájaros que se suicidan, y también podemos destacar en esta obra que es un relato de un dentista y un comisario, y todo esto creado en el mundo de que creó Gabriel, Gabo, o sea, esto. Podemos destacar que esta es una obra sencilla, con una comprensión fácil, pero también hay que saber que ya llevamos ya un año hablando sobre de este autor, Gabriel García Márquez, y vamos a nombrarlo, su biografía, que de él. Nació un 6 de marzo de 1927, apodado Gabo o Gabito, y falleció un 17 de abril de 2014. Él recibió un premio en 1982 por justamente lo que nombraba anteriormente, por sus obras e historias cortas, en lo fantástico y lo real que combina en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. ¿Y esto a cómo se le llama esto? Pues realismo. Su obra más conocida y más importante e influyente del mundo es conocida como Cien años de soledad, que ya hicimos su análisis anteriormente. Y hablando un poco más de un contexto de cómo en el tiempo que se escribió, se empezó a escribir en 1959 y se terminó y se publicó en 1962. En ese tiempo, el contexto histórico mundial general se estaba viviendo el mundo, algo que llamaba la Guerra Fría, que era un conflicto entre las dos potencias de ese entonces, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya se disolvió. Y concentrándonos un poco más a modo interno, o sea, Colombia, de donde pertenece este escritor colombiano,
nos encontramos un periodo que llama la violencia, que es el conflicto entre dos partidos políticos, que eran los liberales y los conservadores, que esto da a un conflicto interno que empezó desde 1960, apenas terminó la violencia, hasta a la actualidad que se sigue desarrollando. Mi compañero, Juan Sebastián Gómez, continúa con una breve resumen de los relatos que se dio, que son 8 en esta obra. Bueno, los funerales de la mamá grande, pues recalcando un poquito lo que dijo nuestro compañero Juan Sebastián Berú, es una obra del famoso escritor Gabriel García Márquez que está basada en una colección de 8 cuentos que trata de la historia mitológica de la matriarca del pueblo de Macondo. Bueno, para esto les voy a dar un breve resumen de cada uno de los capítulos, pero no tan extenso, pero sí bien de lo que trató. Bueno, la obra, como ya les dije, se divide en varios cuentos y cada uno de ellos está relacionado con historias sucedidas en el pueblo de Macondo. Para empezar, el primero cuenta la historia de una madre y una hija que llegan al pueblo de Macondo a visitar a su hijo y a su hermano que los mataron a disparos por estar robando. Eso es básicamente el primer cuento. En el siguiente cuento, la historia de un dentista que tiene enemigo al alcalde. El alcalde va al consultorio de él para que le saque una muela y él prefiere, por venganza, sacársela a puro dolor sin necesidad de anestesia, diciéndole al final que ahí paga unos muertos que él mismo provocó. En el siguiente, habla de un joven sin recursos que está desesperado ya que tiene una esposa que está esperando un hijo de él, donde él básicamente ve la única solución de robar un billar, llevándose la plata y las bolas de billar, la cual forma un gran escándalo en el pueblo y también culparon a otro señor, pero él a lo último hace lo posible para devolver las bolas de billar sin que se den cuenta que era él. Por lo último, habla de un carpintero que era uno de los mejores carpinteros de Macondo, lo cual el hijo de un señor muy importante de Macondo le encarga de una jaula. Él le construyó su famosa jaula y era una de las mejores jaulas que habían. Y el dentista ya nombrado anteriormente le quería comprar esa jaula, pero ya estaba encargada por el hijo del señor que ya le había nombrado anteriormente. Pero llega que cuando él va a ofrecer la jaula, el papá sale, el papá del niño, y dice que él no va a pagar ninguna jaula. Entonces él prefiere regalársela. En los últimos dos, habla de la vida de la esposa del señor rico que era muy importante, la cual muere y ella queda viuda teniendo una vida muy triste, ya que nada es como cuando estaba con él. Y por último, relata lo más importante, que es la muerte y el entierro de la famosa María del Rosario Castañeda, alias pues la mamá grande. Gracias, mi compañero Gómez. También estamos acompañados anteriormente, que no pudo dar su saludo, mi compañera Devia, que ahora sí se encuentra al 100% y va a apoyar a nuestra obra, a nuestro análisis. Continúa. Bueno, ya como dando más profundidad al tema, hablamos ya de la parte relativa que da nuestro autor Gao. Eh, Se globaliza la historia más que todo en una historia mitológica por la parte de la matriarca del reino de Macondo, la cual era la mamá grande, donde se enfoca más que todo en su funeral de agonía y apoteósico, dando la estructura también del escritor con una parte narrativa que se basa en una fábula moralística, por decirlo así, que nos contrae un carácter cómico, pero a la vez sarcástico, con un recurso permanente en toda la obra. También llevando a profundidad a lo que quería expresar nuestro autor en esta obra, era dar a conocer ciertamente lo que estaba sucediendo en su país, por decirlo así, que era más que todo la negatividad a las declaraciones del pueblo con lo que era la centralización del poder, el absolutismo, la autocracia y la tiranía que estaban reflejando.
En esta obra no se hace muy notorio, pero siempre trata de hacerse evidenciar mediante alegorías, exageraciones y sátiras por parte de la narrativa del autor. Muy bien. Esto, como venía diciendo, y dije anteriormente, esta obra es relativamente corta, tiene una comprensión demasiado fácil, eh, y como es comprensión fácil, se, se puede leer rápido. Entonces, a continuación vamos a hacer una pregunta a mis compañeros. ¿Qué fue lo que les gustó de esta obra y no les gustó? Exactamente. Bueno, pues a mí, yo tengo básicamente unos aspectos muy positivos de la obra, ya que cuenta una realidad que se vivió en nuestro territorio en los tiempos pasados o tiempos anteriores, que algunos de nuestros abuelos, algunos familiares lograron vivir toda esa violencia que se pudo vivir en nuestro territorio. Además, Además, las historias son breves e interesantes, la cual uno las lee y las comprende perfectamente. Lo único, más o menos, que no me gustó es que a veces las historias no se enlazan demasiado bien y dejan como un espacio ahí entre cuento y cuento, pero pues es algo muy mínimo. Aún así, la obra gusta mucho. Exactamente como decía mi compañero, relata, podríamos decir de una manera linda, pinta la realidad de lo que fue, pero a la vez la exalta como en realidad es. O sea, no creo que me haga entender. O sea, ello es como Gabo pinta la realidad cruel que vivió Colombia, porque exactamente él tomó la situación de Colombia de ese entonces, todo lo que se vivió, y lo toma y lo crea a su manera en dichas obras, en todas esas enseñanzas de soledad, los funerales de la mamá grande, la hojarasca, se desarrollan en dicho pueblo. Entonces, al, como le dije anteriormente, él lo pinta de una manera que dice, sí, es bonita, pero sigue siendo, sigue siendo feo porque es algo, algo que se vivió de verdad en ese territorio. Entonces continuamos con la opinión de mi compañera Devia. Pues lo que yo traigo para completar es que lo único que me llamó la atención de esta obra es que va de la mano con Cien años de soledad y La hojarasca, que son obras que ya en el tiempo de estudio las hemos estudiado, obviamente, por decirlo así. Pero Claro. lo que no me gustó de esta obra fue que el autor da diferentes cuentos, pero que en sí no van enlazados el uno con el otro. Otra cosa que no me gustó fue que daba el cuento, pero como tal no daba una conclusión final de cada cuento, o sea, como que terminaba y una vez arrancaba el otro, pero quedaban inconclusos. La opinión también es que había cuentos de una manera que no se daba a entender muy bien lo que quería evidenciar en ese momento para el lector, sino que como que le tocaba a uno adentrarse más e imaginarse qué era lo que él quería expresar necesariamente para sacar la conclusión que uno tiene para la vida. Esto, como agregando, es como a la opinión que hice con mi compañera, es como cuando tú compras un libro de cuentos de esos de infantiles, obviamente los cuentos son aparte de uno del otro. Entonces eso es lo que refiere mi compañera, que no hay como mucha conexión entre esos cuentos. Obviamente sí hay, pero es, es dura comprender esa conexión, aunque a veces es muy nula. O eso es lo que, Sí, eso es lo que dijo mi sí. compañera. Exactamente. La obra de los funerales de la mamá grande nos deja también una enseñanza muy amplia y pues básicamente nos ayuda a concientizar un poco de la situación por la que pasó nuestro país y por la que puede estar nuestro país en cualquier momento, pues ya que nos invita a generar conciencia y a aprender un poquito de qué pasa en la historia de nuestro país para así generar un cambio, a ver si lo podemos mejorar. Muy bien. Esta fue la presentación de nosotros tres, del grado 11A.
Y gracias por escucharla y hasta luego. Adiós.